Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y hoy, ya cercanos a la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas, vamos a platicar de un tema sumamente importante, las deducciones personales. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de deducciones personales y me congratulo en recibir al maestro Sergio Sánchez Cabrera, quien, bueno, casi doctor ya en ciencias de lo fiscal y una persona que se ha dedicado en particular a estudiar las deducciones personales. Y Sergio, pues te agradezco mucho que vengas a compartirnos el día de hoy este tema tan importante. Gracias, Jaime. ¿Cómo te va? Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña. Buenas noches. Y pues ya presentamos la Declaración Anual de Personas Morales, ya estamos en el mes de la Declaración Anual de las Personas Físicas, y siempre que llega este momento, mucha gente lo deja para estas fechas. Nos ponemos a ver qué hicimos con las deducciones personales cuando tendría que haber sido un tema del año pasado, pero bueno, finalmente ya ocurrió, ya se dio, y hay que presentar la Declaración Anual de Personas Físicas y tenemos derecho a este concepto que se llama deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales, Sergio? Gracias, Jaime. Pues mira, este asunto de las deducciones personales es muy importante porque algunas personas todavía confunden el concepto y regularmente en la práctica te encuentras que quieren deducir hasta la gasolina, ¿no? De tal forma que tratándose estrictamente de deducciones personales y coloquialmente hablando, son aquellos gastos que realizan las personas físicas en pos de su beneficio personal. ¿Sí? De tal forma que estos gastos van básicamente encaminados al tema de salud, básicamente, y gracias a un estímulo que tenemos, también se pueden canalizar en deducción ciertos recursos para la educación. De tal forma que esto es lo que debemos considerar como deducciones personales, aquellos gastos que van encaminados al beneficio personal del contribuyente, de sus beneficiarios en línea recta, ascendientes o descendientes, y en su caso también a su cónyuge o concubina, de forma general. O concubinario, ¿no? Para estar con los tiempos actuales de ese lenguaje Exactamente, incluyente. para ser inclusivo. Así es. Y hablando de estas deducciones personales, tú dices, bueno, es que hay unas deducciones que tú tienes que realizar en atención a la actividad que tú llevas a cabo. Los de actividades empresariales, los de servicios profesionales, los de arrendamiento, los de enajenación de bienes, los de adquisición de bienes, los de dividendos. Bueno, los de dividendos no tienen derecho a deducir nada, pero cada quien en el ámbito de su actividad tendrá derecho a realizar cierto tipo de deducciones que en la jurisprudencia se le ha llamado deducciones estructurales, que son deducciones que básicamente están orientadas a disminuir en atención al tipo de actividad que llevas a cabo. Así le han llamado deducciones estructurales. Y esas mismas jurisprudencias han hablado también o han referido a las deducciones no estructurales, a las que también se les ha llamado beneficios, donde caen precisamente este tipo de graciosas concesiones que dicen el Estado le otorga a las personas físicas particularmente por ese carácter de ser humano que tienen. Y de ahí nos hemos encontrado con que esas deducciones personales que tienen las personas físicas han sido severamente cuestionadas por los contribuyentes porque dicen, bueno, para que yo pueda trabajar, para que yo pueda generar dinero, tengo que estar sano. Tú referías a cuestiones de salud. Yo tengo que mantener sano no nada más mi cuerpo, sino el de todas las personas que me rodean, mi núcleo familiar más cercano, ascendientes y descendientes en línea recta. Hablabas de cónyuge, concubina, y cuando hablamos de ascendientes, incluso iríamos más allá de los padres, y cuando hablamos de descendientes, podríamos hablar más allá de los hijos. Y de repente hablar de todos estos gastos de salud que además le significan una disminución importante a los gastos del erario, se les hace una limitación y dicen, pues nada más hasta determinados montos. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Yo sé que tú
tus estudios doctorales precisamente has desarrollado o has estudiado este concepto particular. ¿Cuál es tu opinión de estos límites que establece el Estado? Porque además la jurisprudencia ha dicho, y te los pueden limitar porque no son estructurales. Así es. Sí, es una situación que en realidad involucra mucho este tema de las deducciones estructurales, como lo has comentado, y en realidad, hoy en día, tal cual como aparece la disposición respecto a la cantidad que se podrá considerar como deducción, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA o unidad de medida de actualización o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos conceptos que no paguen impuesto. Y esto, desde luego, se contempla que no será aplicado en una fracción del artículo 151, que es la fracción 5. Pero en concreto, esta cantidad del valor de las UMAS respecto a 5 veces, pues significa únicamente el importe de 167,400 y tantos pesos al valor de 2021, ¿sí? De forma anual. De 2022, no de 2021, creo que De es menos, ¿no? 2021, porque estamos hablando del ejercicio fiscal Claro. 2021. Entonces, esto significa que si esta cantidad se considera o el 15% de los ingresos del contribuyente, como mencioné, pues bueno, dice la autoridad, la que sea menor, de tal forma que limita las deducciones, y siendo las deducciones indispensables, como acabas atinadamente de mencionar, para el desarrollo de las actividades profesionales de los contribuyentes y como un mínimo indispensable en el tema de salud, pues desde luego la salud como tal y siendo un derecho humano además, obedece a que si no tenemos salud, ¿cómo nos podemos desarrollar para poder llevar a cabo nuestras actividades profesionales? Esto desde luego involucra a que el Estado lleve a cabo pues también el contemplar que estos beneficios de deducción personal sean ampliados. Y para tal efecto, bueno, pues se debe contemplar también que haya un equilibrio entre lo que se deduce y lo que se recauda. Esto es un tema realmente muy amplio, Jaime, tú lo sabes, y que pues yo he trabajado bastante en poder llevar a cabo una estructura que hable de esto para poder proponerla y que en su caso pues también se pueda contemplar el monto de las deducciones que sean un poco mayores. Claro, y precisamente para hablar de ese tema más a profundidad e incluso valorando todas estas fracciones que tú mencionabas, si te parece, se nos termina el tiempo de este primer bloque, vamos a hacer un corte y regresando platicaremos de las deducciones personales con Max Pérez Sánchez Cabrera. No se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos pues aquí bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y precisamente por esa actualidad que hoy tienen las deducciones personales en el ámbito de la declaración anual de personas físicas, es que traemos a alguien que ha estudiado este concepto, y decía Sergio, hay una limitante, pero hay diversos conceptos que en conjunto no pueden exceder de esos 160 y tantos mil pesos que tú decías, o del 15% de los ingresos de la persona física, lo que resulte menor. Y me parece una cantidad que está muy lejana de una realidad, porque estás hablando de una familia mexicana promedio con un par de personas que son las que lideran a esta familia, más un par de hijos que en promedio son los que tiene la familia mexicana, y si por ahí tenemos ascendientes,
bueno, pues ya el concepto es muy poco, y sobre todo que lo hemos vivido en estos últimos años con el tema de la pandemia. ¿Cuánto no cuesta un análisis, un estudio, claro, una hospitalización de este tipo de conceptos? Y hemos visto familias que se han visto sumamente afectadas por este tipo de conceptos, sin contar incluso los gastos funerarios. Pero la fracción primera habla de eso, de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerarios. La fracción primera del artículo 151 que habla de las deducciones personales, e incluso se agrega de algunos años a la fecha de 2016 gastos por concepto de psicólogo y gastos por concepto de nutriólogo. Entonces, todo eso que ya hoy es un tema de actualidad, es un tema de necesidad tangente, debes cubrirla con esa cantidad. Y si por otro lado el Estado te suministra todo este tipo de conceptos, a lo mejor dices, bueno, pues me lo da el Estado, ya que yo lo quiera hacer por mi cuenta es incluso un tema suntuario, pero creo que no es así. No me toques esa tonada, Jaime, porque en realidad, pues sabemos todos, ¿no? Los profesionistas y la gente de a pie, que pues precisamente hay una insuficiencia por parte del Estado respecto a la capacidad de proveer de servicios médicos a toda la población. Lo acabamos de vivir simplemente con el tema de la pandemia. Y también si ponemos sobre la mesa que la clase media promedio recibe un ingreso de aproximadamente, y está por desaparecer además el concepto de clase media, de 25,000 pesos al mes, y llevando a cabo gastos que correspondan, por ejemplo, a pagar un seguro de gastos médicos, gastos hospitalarios, dentales, quirúrgicos, ahora añadiendo los de psicología y nutrición, pues desde luego que resultan insuficientes estos montos de los que hemos mencionado, del 5% y del 15% sobre los ingresos. De tal forma que ante la insuficiencia del Estado en proveer, pues desde luego viene otra vez el comentario de tener que aumentar estos límites en cuanto a las deducciones o simplemente no contemplarlos. Pero te digo, de esto se trata como para que podamos hablar en otro programa de cómo es que se podría proponer una estructura para que esto sucediera, porque desde luego debe existir esa equivalencia entre las deducciones y lo que se tenga que recaudar. De tal forma que en este tema del artículo 151 en su fracción 1, también los contribuyentes deben tomar mucho en cuenta que hay ciertas características que debe reunir el que lleven a cabo los gastos médicos, dentales, quirúrgicos, hospitalarios, de psicología y de nutrición, y que sobre todo, como señala el mismo artículo, que sean proporcionados con personas con título profesional legalmente expedido y registrado por instituciones educativas, y además que estos gastos sean ya aplicados, como tú lo has mencionado también, en el orden del cónyuge, el contribuyente, sus ascendientes, descendientes, y o con las personas que viven en concubinato, con la persona con la que viva en concubinato. Esto, desde luego, debe ser también muy observado en cuanto a la forma de pago. Es muy importante que, por ejemplo, consideremos que en cuanto a las deducciones, para hablar de forma general, todo se ha pagado por medios electrónicos, por cheque nominativo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, y en el caso única y exclusivamente del tema de gastos funerarios, se podrá pagar en efectivo. Es el único asunto que se podrá pagar en efectivo, el único gasto en deducción personal que se contempla, que se puede pagar de esta manera. Así que también para el tema de la salud, hay situaciones que se deben contemplar en el tema de discapacidad, que deben contar con la persona con discapacidad debe contar con un certificado y reconocimiento de discapacidad emitido por instituciones, fíjate, una institución pública conforme a la ley. Esto está dispuesto en el párrafo que se cita para las instituciones de salud pública. Entonces, siendo así, pues si alguien debe incapacitarse por temas de discapacidad funcional, pues debe ser expedido el certificado por una de estas entidades. O en el caso de incapacidad parcial,
o permanente o temporal, también debe ser considerada que dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal del individuo. Entonces, son situaciones que no solamente encierran a que me enfermo de una gripa, que me van a operar, que voy al dentista, etcétera, sino que también en el tema de incapacidad por discapacidad hay que contemplar que hay que obtener un certificado emitido por una institución pública de salud y que deberá también considerarse que la discapacidad o la incapacidad por discapacidad sea mayor o igual a un 50% de la capacidad normal del individuo. Entonces, es una situación que en realidad, pues muchas personas inclusive no llevan a cabo, no lo contemplan. Y un tema más en el asunto de la salud, que, bueno, igual estoy advirtiendo a las autoridades, muchas personas llevamos a cabo, y me incluyo a veces, la deducción de los hijos cuando ya perciben ingresos. Y está señalado que también las personas que hayan recibido ingresos en el ejercicio anterior superiores a un salario mínimo elevado al año, pues no podrán ser consideradas para que el contribuyente las pueda deducir como un gasto personal, hablando tal vez de los hijos o de la propia esposa si es que trabaja. Entonces, esto no se está considerando muchas veces por parte del contribuyente, que además hoy en día pues ha tomado mucho la bandera, no solamente de esta administración, sino de administraciones pasadas, que no contraten a un contador, que pueden llevar a cabo la declaración anual de forma personal y que pues muchas veces se cometen errores y estos errores nos llevan a que las solicitudes de devoluciones queden desiertas y los recursos en manos de la autoridad. Con la idea de que esta primera fracción por lo menos quede debidamente recapitulada, ¿te parece? Vamos a hacer un corte y regresando recapitulamos respecto de todo lo que hemos platicado en esta fracción. No se vayan estos diálogos fiscales. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos y estamos platicando de deducciones personales, Sergio, y no hemos terminado ni siquiera una fracción. Por ello, me gustaría recapitular. A ver, la primera deducción personal tradicionalmente son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, y después en la fracción segunda los funerarios, pero respecto a los gastos médicos, dentales, hospitalarios, dentro de los cuales podemos comprender ahora los de nutriólogos, los de psicólogos, que son dos profesionales que se alejan incluso del campo de la medicina, son otro tipo de profesionistas, pero los podemos ser deducibles. Y decías, hay una serie de requisitos. Primero, la forma de pago. La forma de pago tendrá que ser una forma que remita necesariamente al sistema financiero, medios bancarizados, a través de casas de bolsa, cheques, todos esos medios que ordinariamente conocemos, en lo cual se asemeja a las deducciones de capítulo, a las deducciones que tenemos en los demás capítulos estructurales que le decíamos en el primer segmento. Y después decías, otro de los requisitos es que el gasto médico sea para el contribuyente mismo o para su cónyuge, concubino o concubinario, puede ser también para sus ascendientes o descendientes en línea recta, pero en todos estos casos, los que no son del contribuyente, tendría que haber, vamos a llamarlo así, si te parece, una dependencia económica, lo cual implica que aquella persona por la cual estás efectuando el gasto no haya tenido ingresos superiores a un salario mínimo elevado al año. Exacto. Que sería otro condicionante. Y después decías, pero estos montos podrían incrementarse y podrían ser superiores
si corresponde a gastos médicos o gastos de prótesis o gastos de atención particular para gente que tenga alguna discapacidad, siempre y cuando esa discapacidad sea superior al 50% de las capacidades ordinarias del individuo, y para ello me imagino tendríamos que remitirnos a las famosas tablas de la Ley Federal del Trabajo, en donde te establece cuando hay una sí, el artículo 477 habla precisamente de esto, de la Ley Federal del Trabajo. Que si te falta un dedo, una mano, si es la mano derecha, la izquierda, un ojo, la movilidad de un brazo, de qué parte del brazo, y la incapacidad tendría que ser superior al 50% para que entonces podamos atender a este concepto. Y después decías los gastos funerarios, pero los gastos funerarios también tienen, en la fracción segunda, también tienen otra limitante, y esa limitante es que el gasto funerario podrá ser cuando más de un salario mínimo elevado al... Correcto. Elevado al año. Al año. Y no hay más. Y después un tema que ha sido sumamente controvertido y que ahora también para 2022, en esta modificación que se da, pues hay una limitante importante, porque los donativos, primero, ya entendimos, ya lo vimos en la exposición de motivos, son un concepto que la realidad es que no le gusta al Estado. No le gusta al Estado desde mi punto de vista y desde mi apreciación, porque el Estado quiere guardar o quiere tener el monopolio del bien común. Si vas a ayudar a las personas que tengan problemas por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, por alguna omisión, por alguna carencia, que esto surja desde el Estado, que el Estado tenga ese monopolio y que solamente ellos puedan ayudar. Y tanto es así que se ha combatido, se ha atacado en distintos foros a las empresas que prestan algún tipo de apoyo a sectores vulnerables, como son las personas con cáncer, como son los hijos o los menores de edad que no tienen padres. Dice el Estado, de eso me ocupo yo, y preferentemente que no puedas darle, porque además han dicho, por ahí se hacen unas maquinaciones medio extrañas, en donde las empresas hacen unas estructuras para que finalmente el dinero llegue a los beneficiarios de donde sale el donativo. ¿Tú crees que esto sea así? ¿Qué opinas de esto, de este vuelco que da para 2022 el tema de los donativos? No, pues estamos regresando nuevamente al comentario de la incapacidad del Estado respecto a atender todas las necesidades de la población. Y bueno, tú te referías básicamente a los niños con cáncer, por ejemplo, y estamos hablando de un tema de salud, un tema muy importante, a los niños que son el futuro de nuestro país, por ejemplo, llamémosle así, y que pues al no tener el Estado la capacidad o la suficiencia de proveer de infraestructura médica, de medicamentos a toda la población, pues desde luego el limitar para este ejercicio 2022 los donativos a que se incluyan dentro de ese total del porcentaje dentro de los ingresos del contribuyente o las 5 UMAS como mínimo, y considerar como mínimo cualquiera de estas dos, pues va a afectar precisamente todo aquello que puedan llevar a cabo las personas físicas que puedan donar a instituciones autorizadas, donatarias autorizadas, recursos como hasta 2021 se preveía de hasta un 7% de los ingresos acumulables del contribuyente. Y bueno, este 7% de los ingresos acumulables estoy refiriéndome a los que sirven como base del impuesto sobre la renta, pero solamente ya va a ser hasta para 2021, de tal forma que en 2022 se van a tener que incluir dentro de el porcentaje que está contemplado para el total de las deducciones personales, ¿sí? Las 5 UMAS o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Entonces, aún más se vienen a limitar las deducciones y esto, pues bueno, va a representar todavía un problema mayor en cuanto a la salud, en cuanto a la suficiencia del Estado para proveer este asunto que es tan delicado. Así que, pues sí, esta es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar y pues yo creo que si platicamos de inversiones que no se tenían que haber hecho y las evaluamos respecto a lo que se hubiera podido haber logrado en el tema de salud, de infraestructura médica, bueno, ya ahorita estuviéramos hablando precisamente de temas de salud, igual que a los del primer mundo, o simplemente hablando de la consulta,
los recursos que se utilizaron hubieran prácticamente servido para vacunar hasta 13 millones de niños, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro, digo, sí, hay una mala percepción, me parece. El Estado no puede, pero tampoco quiere soltarlo, y ese es el tema de fondo, ¿no? Dice, si yo no puedo, que tampoco hay otras organizaciones no gubernamentales que presten ese servicio y que ayuden a la sociedad, quieren tener el monopolio de servir a la sociedad. Y bueno, son tres deducciones, ¿no, Sergio? Creo que de todas las que están en el artículo 151, más la que tú mencionabas por el estímulo derivado de un decreto que en algún momento se estableció para fomentar la educación de la gente, también se puede hacer. Yo creo que, disculpa que te interrumpa, yo creo que este decreto es muy importante y es el único al que yo me podría referir que está encaminado a un tema de crecimiento del país y que es la educación, pero también está limitado, porque se prevé que para... El tiempo nos consumió, y si me aceptas la invitación, te invitaría para que las fracciones que quedan... sí, con mucho gusto. Otro programa, y bueno, pues te agradezco mucho porque creo que bueno, nos fuimos muy amplios en este tema, pero creo que finalmente es parte de la idea del programa, conversar y platicar y exponer nuestros puntos de vista respecto a estos temas fiscales. Así que, Sergio, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y a la gente que siguió con nosotros hasta este momento, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Buenas noches.